Buenos días, queridos amigos de los que me siguen de la Escuela Jerónimo Irala Burgos. Voy a grabar hoy, estoy grabando hoy una pequeña cápsula sobre un tema, creo que ha surgido de manera reiterada a veces en los medios digitales sobre cierta crítica a la existencia de Dios. Como verán, es un tema de densa o de profundidad filosófica o metafísica, si uno utiliza esos términos. Pero yo quiero hacer una aclaración. La, el cuestionamiento que se hacía era precisamente de que la existencia de Dios es irracional, que no hay pruebas. Sin entrar en esta crítica, digamos, yo quiero hacer una aclaración, como siempre había propuesto, que no estamos aquí en una guerra cultural, sino una aclaración de términos, un discernimiento de ciertos principios. Y en este caso yo quiero aclarar dos temas. Uno es lo que se entiende por prueba y segundo es lo que se entiende por racionalidad. Lo que yo quiero proponer acá es simplemente que la existencia de Dios es racional, o si se quiere utilizar un término incluso más blando, es razonable. ¿Qué quiere decir con esto? Que en principio lo distinguiré en 8 puntos. El primer aspecto es que no se puede probar la existencia de Dios. Probar en el sentido de que es una hipótesis que puede ser sujeta a cierta, digamos, testar en el, en el laboratorio. Yo creo que esa es una exageración. Y el mismo, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que es el que propone aquellas famosas 5 pruebas, que yo creo que están mal traducidas, son 5 vías, 5 propuestas, 5 modos de mostrar que la existencia de Dios es razonable. En un segundo punto, entonces, podemos decir que no es que la existencia de Dios se pueda probar. Lo que sí se puede hacer es que la existencia de Dios sea más plausible que sus alternativas. Más plausible que sus alternativas. ¿Cuáles serían esas alternativas? Básicamente, yo creo que son dos. La alternativa del agnosticismo, aquella que limita la posibilidad de la razón humana de eh, inferir o de captar algo más allá de los sentidos. Por lo tanto, es como que se encoge de hombros. Si yo no sé si existe, si no existe, el agnóstico. Y por otro lado, el ateo que afirma de manera categórica en algunos casos la imposibilidad de la existencia de Dios. Por lo tanto, hay diferencias, yo creo, entre probar y mostrar la existencia de Dios. De nuevo, ese mostrar es que una creencia se hace plausible, se hace razonable. ¿Cómo uno puede dar un ejemplo de esto, de la vida diaria, que yo creo que es importante para ver un poco la relevancia de la filosofía? A veces yo le pongo el ejemplo a mis alumnos diciendo que cuántos de ellos al comenzar la clase están seguros, tienen la certeza, y si me pueden probar de que el coche en el cual habían venido a la clase está estacionado en el estacionamiento. La mayoría de ellos, o algunos por lo menos, me dicen que están seguros. Entonces les digo yo, ¿por qué están seguros? Y ahí comienza ya un lindo diálogo acerca de qué es una prueba. ¿Tienen estos alumnos una prueba directa, inmediata, que le dé la certeza del 100% de que sus coches están estacionados en el estacionamiento? Posiblemente no. Ahora,
la mayoría de ellos tienen una certeza relativa, plausible, razonable. ¿Pero por qué razonable? Porque resulta que han venido a la clase durante 2 meses estacionando sus vehículos en más o menos en el mismo lugar y ninguna de esas veces, digamos, de esos días se les ha robado o han perdido, lo que fuera. Es decir, la afirmación de la creencia de que sus vehículos están todavía en el estacionamiento es fundada en una razonabilidad plausible que se remite a una experiencia anterior y que todo hace suponer que si las conductas humanas son como siempre han sido, es decir, la gente no ha robado, entonces la conclusión sería esa. Pero existe la posibilidad, por lo menos de 1%, de que el coche que no estuviera ahí, posiblemente. No existe una certeza absoluta. Yo creo que ese ejemplo más o menos analógicamente se puede aplicar a muchas cuestiones fundamentales en filosofía. Es decir, fundamentalmente los seres humanos tenemos creencias, creemos, convicciones. Y para fortalecer esas convicciones necesitamos ciertas razones. La razón es lo que apoya en ciertas evidencias esas creencias. Y esas razones tienen que ser de diverso tipo, que no podemos entrar aquí en eso, pero fundamentalmente deben ser plausibles. Es decir, sí, yo creo que lo que está diciendo es posible, no hay nada que contradiga los principios de la razón. Es decir, no es irracional creer que mi coche está todavía estacionado en donde lo dejé. No es irracional que Dios realmente exista, conforme a este modo de ir mostrando ciertos puntos fundamentales que parten de la experiencia de la realidad. Y entonces con eso podemos tener otro punto, que sería que todos tenemos creencias. Porque tenemos una experiencia de que habitamos un mundo, una historia, somos eh, conectados con otro, no somos individuos aislados. Por lo tanto, tenemos creencias, por ejemplo, del pasado. La creencia de que la universidad donde yo asistí a primeros años en filosofía existió. Tengo yo la evidencia directa de eso. Ya no lo tengo, tengo la memoria. Tengo una serie de elementos que muestran a aquel que no ha vivido ese tiempo darse cuenta de lo plausible de mi afirmación de que ese tiempo existió. Lo mismo del tiempo futuro. Yo puedo tener una explicación, digamos, una mostración de que eso posiblemente va a ocurrir. Tengo la certeza de una prueba de manera irrefutable, posiblemente no, pero eso no le quita la dignidad a la plausibilidad de mi razonabilidad acerca del futuro. Y eso también, en principio, en filosofía, en principio, eso es un poco la naturaleza, digo yo, o lo que es la condición de la realidad, la condición del mundo que nos rodea. Por eso dice Aristóteles al inicio de su metafísica, el asombro de la realidad. Se asombra, dice, ¿por qué esto existe? ¿Por qué me encuentro con esto? Entonces trata un poco de entender un poco eso, ahí viene un poco su racionalidad. Por eso que la racionalidad, y esto simplemente es un comentario eh, al lado de esto, siempre está un poco en una experiencia, no es algo totalmente como desencarnado, es decir, la racionalidad de la modernidad, dice la gente. No, 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 existe una racionalidad en una cultura, en unos afectos, en un tiempo. ¿Cuál sería la objetividad de esa racionalidad
y que la haga bandear esos momentos históricos es una cuestión interesante en filosofía que no podemos entrar ahora. Entonces, concluyendo un poco este excursus entre la prueba y la racionalidad, llegado un poco al tema de la existencia de Dios, podemos agregar que no solamente es razonable encontrar una serie de elementos plausibles de su existencia, sino que la fe misma, me estoy refiriendo aquí a la fe religiosa, quizás ya concretamente a la fe cristiana, es también racional. Hay razones que indican que aquello que Cristo dijo no es algo irracional, no es un círculo cuadrado, es fundamentalmente algo razonable. Por eso eh, la palabra logos es inserta en el Evangelio de San Juan. El logos se hizo carne. Yo creo que eso tiene una repercusión realmente inmensa en toda esta reflexión, que es un poco una reflexión de nociología o de teoría del conocimiento, si se quiere. Y con ello concluyo. Es por eso que a lo largo de la historia de la filosofía ha existido realmente una dimensión de la filosofía que se le ha llamado teología natural. Quizás para algunos ese término ya está un poco en desuso, eh, para otros es una exageración, pero yo creo que en base a esta conceptualización o esta clarificación que yo les estoy dando, yo creo que tiene sentido en el aspecto en que esa teología natural, ese logo, esa racionalidad que trata de entender el misterio del mundo, el misterio de Dios, es un intento de mostrar que es razonable concluir que Dios existe. Es razonable. Eh, ¿Luego de qué? Luego de examinar una serie de elementos, o nosotros podemos decir de evidencias, pero de las evidencias que van a confrontar uno mismo, que se confrontan en el mundo natural. Y con eso termino esta pequeña cápsula. Espero que les sirva de utilidad y nos encontramos en el futuro. Gracias.